Hola a todos, en este video les voy a compartir el caso de Jim Carrey, cómo tuvo 10 millones de dólares y cómo Cynthia Stafford ganó el California Lottery Jackpot de 112 millones de dólares. Quédate hasta el final del video porque haremos un ejercicio. Un saludo para todos. ¿Es posible ganar la lotería a través de la visualización? A continuación te compartiré dos casos a modo de reflexión en los que la visualización les ha funcionado. Jim Carrey, el reconocido actor de Hollywood, confesó que en sus inicios como actor, sobre el año 1985, estaba en la ruina y no tenía absolutamente nada. En ese momento, el actor necesitaba hacer cosas que le hicieran sentir mejor y descubrió la técnica de visualización en libros de autoayuda. Jim Carrey visualizó claramente su objetivo, un cheque de 10 millones de dólares por prestar sus servicios como actor. Jim explica que cada noche se visualizaba en su coche viéndose con todo lo que quería en su vida, y se escribió a sí mismo ese cheque falso de 10 millones con la fecha de recepción el Día de Acción de Gracias de 1995 por el contrato de una película. Él dice: cogí un cheque, escribí mi nombre en él y le puse la cantidad de 10 millones de dólares en concepto de un salario como actor. Lo dejé en mi cartera y lo dejé allí. Con el tiempo, el cheque se fue deteriorando, pero 8 años más tarde, 1995, cobré 10 millones por salir en la película Dos tontos muy tontos. Pero él mismo explicó que visualizó como si de un trabajo se tratase, ya que no se trata solo de visualizar y acto seguido irse a comer un sándwich. Es decir, se trata de hacer de la visualización una rutina o hábito en nuestra vida. El caso de Cynthia Stafford. Cynthia, una mujer norteamericana que decidió ganar la lotería a través de una severa visualización en la que se veía recibiendo un boleto ganador de la lotería, el California Lottery Jackpot de 112 millones de dólares. Según cuenta ella misma, puso en práctica las enseñanzas de Joseph Murphy, quien dijo: viva envuelto en su deseo con su pensamiento y sentimiento, y pronto se manifestará. Experimentar el sentimiento de tu deseo ya alcanzado. Neville Goddard lo explica mejor. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que su posición tenga toda la viveza sensorial de la realidad. Debes imaginar que ya estás experimentando lo que deseas, es decir, debes asumir el sentimiento de tu deseo hasta que estés poseído por él, y este sentimiento impregne todas las demás ideas de la conciencia. Durante 4 meses, ella estuvo imaginando con precisión de detalles que recibía en sus manos el cheque ganador. Escribió la cifra exacta de 112 millones de dólares constantemente y se acostaba con el número debajo de la almohada. A diario se veía a sí misma e imaginaba la emoción viviendo ya con ese dinero en su vida. Escribió todo en detalle: la casa y el coche que se compraría, las organizaciones benéficas a las que donaría dinero, inversiones, todo lo escribió. Después de esos 4 meses de enfoque hasta rozar la obsesión con absoluta perseverancia, se cumplió. Después de ganar esa friolera cantidad de dinero con la lotería,
Cynthia compartió su milagro con el mundo y se ha convertido en una gran defensora del pensamiento positivo y la visualización creativa. Entonces, ¿qué fue lo que ellos aplicaron? Ellos aplicaron el poder de la visualización, que no solo se trata de imaginarlo un instante, una sola vez en la vida y después olvidarse del asunto. Su práctica y funcionamiento requiere una rigurosa disciplina que pocos están dispuestos a asumir, porque la mayoría quiere las cosas rápido, para ayer, quiere resultados rápidos, y si no funciona rápido, entonces abandonan y dicen cosas como esto no sirve, esto es basura o pérdida de tiempo. Esta línea de pensamiento no les permite ser disciplinados o constantes en su visualización o reprogramación mental, y por ello no tienen nada nuevo en sus vidas. La manifestación es un proceso que debes asumir no solo por unos días y olvidarte de ello por no ver resultados rápidos. Una vez que superes el umbral de tiempo en el que aparentemente nada sucede, ocurrirá. Pero solo pocos llegan ahí. Es un proceso en el que muchos son descalificados. Ahora, ¿cómo funciona exactamente la visualización? ¿Qué tienes que hacer? En primer lugar, tenemos que fijar de manera concisa y clara los siguientes pasos. 1. Tener el objetivo claro, muy claro. Para esto, te puedes apoyar describiendo en un papel todo tipo de detalles sobre tu objetivo, deseo, meta o sueño. Esto te ayudará también a recrearlo mentalmente durante tu visualización, de modo que sea más precisa y fluida. 2. Visualiza. A la hora de visualizar o de cerrar tus ojos, tienes que crear las imágenes mentales de tu objetivo o deseo como ya cumplido, como si ya existiera en tu vida. Por ejemplo, ¿quieres ganar dinero a través de la lotería? Imagina que ya ganaste la lotería y lo que estás haciendo con ese dinero y cómo te sentirías en ese momento. Al final vamos a realizar un ejercicio rápido de visualización. 3. Sentimiento o emoción. Si hacemos el ejercicio de imaginarnos en esa situación deseada, como si ya existiera en nuestra vida presente, va a generar una emoción o sentimiento asociado, siempre positivo. Asociamos entonces esa imagen mental de ganar la lotería a la emoción, por ejemplo, de paz, bienestar, gratitud, euforia, éxtasis, satisfacción. ¿Cómo te sentirías tú? 4. Mantener la visualización, es decir, sostener esa imagen mental junto con la emoción que nos genera el deseo ya cumplido de forma intencionada durante al menos unos minutos. 5. Haz que suceda. Es esencial crear una rutina para reproducir mentalmente tu propósito, deseo u objetivo, es decir, tu visualización tiene que formar parte de tu rutina diaria, así que asígnale un espacio y un tiempo de mínimo 10 a 15 minutos cada día. Si es más tiempo o más veces, mucho mejor. Esto hazlo hasta que se haya manifestado. No abandones aunque no veas resultados obvios todavía. Recuerda, hay un umbral de tiempo en el que aparentemente nada ocurre. Ahí es cuando todos abandonan, pero los que superen ese umbral de tiempo son los que verán los frutos. 6. Practica. Para la concentración o recrear mejor las imágenes mentales,
o que sean lo suficientemente claras, tienes que practicar, como si fuera un músculo que estás ejercitando en el gimnasio. Es un ensayo mental o entrenamiento mental, el cual se está programando a esa experiencia. Así que con cada repetición vas ejercitando y mejorando. Para ello puedes acudir cada día a un lugar tranquilo y sin distracciones para practicar. 7. Certeza. Tienes que tener certeza en tu visualización, creer en la posibilidad. Ahora, hay algo muy importante que interviene en el proceso de manifestación y son los pensamientos. Si la visualización es crear imágenes mentales y sostenerlas en el tiempo asociadas a una emoción, los pensamientos también tienen un papel esencial en el proceso de visualización creativa. El Dr. Joe Dispenza, neurocientífico estadounidense, sostiene la idea de que creamos la realidad con nuestros pensamientos. Explica cómo los pensamientos provocan reacciones químicas que influyen en nuestra propia realidad. Es decir, cuando tú experimentas o vives en un entorno negativo, cuando repites las mismas emociones o pensamientos de miedo o estrés, o vives una experiencia negativa, tu cerebro o tu mente percibe el entorno como negativo y envía químicos a tu cuerpo, específicamente cortisol y otros químicos de estrés negativos. Pero lo mismo sucede cuando experimentas un entorno de amor, de unidad, pensamientos y sentimientos de paz, de alegría, de felicidad. Tu mente interpretará esto y enviará químicos positivos a tu cuerpo como la endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Entonces, cuando pasas de miedo a certeza, de estrés a paz, de dolor a felicidad, cambias tu forma de pensar, trasciendes tu propio entorno. Si tus pensamientos y sentimientos de ganar la lotería son coherentes, creas una carga electromagnética, una nueva vibración o frecuencia que coincide con tu intención y atrae magnéticamente la experiencia a tu vida. Pero ¿cómo cambiar el interruptor que activa el cambio de pensamiento? La voluntad. La voluntad desencadenará una nueva información. Cambiar es pensar de forma más amplia. Es conectarte a tu sueño, a una idea que ya existe en el universo o en el campo cuántico de posibilidades. Es creer en ese futuro, en la idea de ganar la lotería, cuando todavía no se puede percibir con los sentidos. Es decir, a la hora de poner en práctica tu visualización, tienes que crear esa imagen mental, sentirte como si ya estuviera en tu vida y conectar con esos pensamientos como si ya lo hubieras conseguido. Eso desencadenará químicos positivos en tu cuerpo, lo que hará que tu biología interna se programe a esta información o experiencia. Entonces, tu cuerpo comenzará a pedir más de esos químicos positivos a tu cerebro, lo cual redundará a su vez en más pensamientos positivos, es decir, un bucle de pensamiento y sentimiento positivo. Pero, ¿por qué es tan difícil cambiar los pensamientos? Por lo mismo, como ya mencioné arriba, las reacciones emocionales o químicas son adictivas. Por ejemplo, puedes decirte a ti mismo que no te gusta tu trabajo ni tu relación de pareja, que no te gusta nada de lo que haces o lo que tienes en tu vida. Eso es una emoción que la mente ha memorizado para reafirmar tu identidad, porque cada vez que repites esas frases, reafirmas tu identidad. Y esas reacciones químicas alteran tu percepción de la realidad, es decir,
impiden la entrada de cualquier otro tipo de información en tu vida, en tu cerebro. Para cambiar, hay que romper esa emoción, y lo hacemos de la misma forma en la que nuestro cuerpo memorizó la información pasada, a través de la repetición. La repetición refuerza la información o la nueva creencia. Tienes que reforzar tu intención y tu deseo de ganar la lotería con la repetición, y lo harás con tu visualización. Cada vez que lo hagas, las nuevas redes neuronales de información se irán reforzando y especializando o reprogramándose. Acostumbras a tu cuerpo a estos químicos positivos, y tu identidad se convertirá en la de una persona nueva, en la de una persona que ganó la lotería. Ahora, ¿te gustaría ganar la lotería y experimentar este poder? Si puedes verlo y creerlo, es mucho más fácil conseguirlo. Vamos a realizar un pequeño ejercicio de visualización, pero en la descripción del video les dejaré más audios para ganar la lotería. Este ejercicio lo tienes que hacer en primera persona. Cierra tus ojos por un momento. Imagínate que ya compraste el billete de la lotería que vas a jugar. ¿Puedes imaginar cómo vas a comprarlo? ¿Qué tipo de boleto comprarás? Imagínate eligiendo los números. Ahora, puedes imaginarte en la sala de tu casa, viendo la televisión, escuchando por radio o visitando la tienda donde compraste el boleto para saber cuál es el número ganador. Imagina que tu boleto es el ganador, es el del premio mayor. ¿Cómo te sentirías en ese momento? ¿Sentirías felicidad, gozo, alegría, euforia, poder? ¿Cómo te sentirías? Imagina las caras o las expresiones de las personas que están a tu alrededor cuando les dices que ganaste la lotería. Ahora imagínate que vas camino a reclamar el premio. Imagina que estás recibiendo ese cheque con la cantidad de dinero que ganaste. ¿Cuál es esa cantidad de dinero? Ahora que ya tienes ese dinero en tu plástico, ¿cómo te sentirías? ¿A dónde irías? ¿Qué cosas harías con ese dinero? Vamos, ¿qué es lo que harías con ese dinero?